Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En El Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan en el viernes 20 de octubre, donde comienzan los Panamericanos en Chile. Ya vamos a estar hablando de los alcances que tiene este importantísimo evento deportivo para nuestro país y que incluye a todo América. Así es que vamos a estar con eso en un ratito más con Pauline Cantor, ex ministra del Deporte. Pero queremos entrar en el tema de las elecciones en Argentina, que son este domingo, donde está puesta ahí la atención máxima entre estos tres candidatos. Por un lado, el ultraderechista Javier Milei, por otro lado, la representante de la derecha tradicional, Patricia Bullrich, y el representante del oficialismo o el peronismo, Sergio Massa, que a su vez es ministro de Economía, en un país que está muy convulsionado por el tema económico sin duda, pero también por el tema de la seguridad ciudadana, de la criminalidad y los altos niveles, ¿no es cierto?, de delincuencia. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son las perspectivas para este domingo? Lo queremos conversar con nuestro siguiente entrevistado. Él es doctor en Ciencia Política, director de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Torcuato Di Tella de Argentina, ex consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo, la Unión Europea y el Banco Mundial. Juan Negri, quien ya está con nosotros. Juan, te agradezco el que te hayas dado el tiempo para conversar con nosotros aquí en elmostrador.cl. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación. Bien, pues cuéntanos cómo llega Argentina, cómo llega la política a este tan importante evento que se realizará el domingo. Bueno, la sociedad llega muy desencantada, muy decepcionada con el sistema político, con un nivel muy alto de rechazo hacia la política tradicional, lo cual es entendible después de 10 años sin crecer económicamente, de una inflación de más del 100% anual, casi 200, es decir, la situación económica es muy delicada y la clase política no ha dado respuestas. En ese contexto hay una sociedad, insisto, muy enojada y una clase política que no parece poder reaccionar ante el gran elemento notorio de esta campaña, que es la aparición de un candidato antisistema revulsivo desde el extremo libertarianismo, que salió primero en las primarias obligatorias y que todos marcan como gran favorito para ganar la presidencia en este ciclo electoral. Ahora tenemos la primera vuelta y eventualmente habrá una segunda vuelta en noviembre, pero la mayor parte de los analistas cree que Javier Milei finalmente será elegido presidente. Y eso, si eso ocurre, ¿qué va a pasar con Argentina? ¿Cómo ves un presidente como Javier Milei? Bueno, la mayor parte de los estudios sobre Milei lo suelen asociar con las nuevas derechas latinoamericanas. En algún momento se lo emparejó a Jair Bolsonaro, el expresidente brasileño. El mismo Milei se referencia en Donald Trump. Alguna comparación también hubo con José Antonio Kast para el caso chileno, pero la particularidad de Javier Milei es que tiene un nivel de improvisación política mucho mayor que el de los tres casos anteriores. Es decir, no tiene partido político, no tiene legisladores, no tiene gobernadores. Recordemos que Argentina es un país federal, con lo cual, en realidad, si llega a ganar Milei, el escenario más posible, creo yo, es un escenario parecido al del Perú de estos últimos años. Mucha fragmentación legislativa, mucho enfrentamiento con el Congreso y un gobierno paralizado en términos de poder llevar adelante su agenda. Me gustaría preguntarte, Juan, porque aquí hay tres candidatos, ¿verdad? Y tenemos a una candidata de la derecha tradicional que podría, y quiero preguntarte si es que acaso efectivamente podría competirle a Javier Milei este fin de semana. No para que no pase Javier Milei probablemente a la segunda vuelta, pero saber si efectivamente tú ves un escenario en que tanto Milei como Patricia Bullrich pasen ellos a segunda vuelta.
La mayor parte de los analistas cree que ese no es el escenario más probable, pero yo creo que está muy abierto, creo que hay mucha más paridad de lo que señalan los sondeos. Efectivamente, yo percibo que Patricia Bullrich, que es la candidata de la coalición de centro-derecha tradicional, Juntos por el Cambio, tiene posibilidades de pasar a la segunda vuelta. Y es la que más posibilidades tiene, creo yo, de ganarle a Javier Milei en una segunda vuelta. Se está dando una situación paradójica, bastante común a veces en países con segundas vueltas, que es que en este momento en los sondeos aparece tercera, pero sería la única capaz de ganarle a Javier Milei en la segunda vuelta. En este momento aparece con un poco más de posibilidades el actual ministro de Economía, Sergio Tomás Massa. Pero lo cierto es que con los números económicos que tiene Argentina en este momento, la posibilidad de que Massa le pueda ganar una segunda vuelta a Javier Milei son realmente muy bajas, muy bajas. Pero, Juan, ¿significa esto entonces que tú das por sentado que va a haber una segunda vuelta? Es altamente probable que haya una segunda vuelta. Me parece que dentro de ciertos favoritismos, todavía los candidatos están bastante parejos. La primera vuelta fue una elección de tercios. Y creo que con variaciones estamos en esa situación de básicamente 3 tercios todavía. Juan, ¿cómo llega Argentina a esta elección? Económicamente agotada, el agotamiento, perdón la redundancia, de un modelo económico, el modelo económico peronista, kirchnerista, finalmente ha llegado a su fin en términos de la capacidad de generar crecimiento económico. Políticamente golpeada frente a la aparición de un candidato que rompe las estructuras tradicionales. Esto es un proceso que se dio en otros países de la región, es decir, la política tradicional víctima, llamémoslo así, de la aparición de un candidato antisistema, y como decíamos hace un instante, la sociedad muy enojada, muy frustrada, con bajísimos niveles de confianza. Ese es el escenario en el que se vota en Argentina dentro de 2 días. Hablas de la economía, pero hay un tema con la criminalidad. He leído, por ejemplo, que en zonas como Santa Fe ha llegado la criminalidad a 11,31% por 100.000 habitantes, lo que es una brutalidad. Entonces, preguntarte hasta dónde el tema de la seguridad ciudadana va a pesar en esta elección. Pesa bastante, yo creo que en un segundo escalón después de la economía, pero pesa. Argentina, como buena parte de América Latina también, comenzó a sufrir las consecuencias del narcotráfico. En el caso de la provincia de Santa Fe, guerras entre bandas de narcotraficantes ha generado esos niveles de violencia. El gobierno no ha sabido cómo lidiar con esa situación, enviando al ejército. Lo cierto es que eso, sumado a la criminalidad en sectores populares, también es un elemento que agrega a esa situación de crisis y de frustración que hablábamos hace un instante. Yo sé que esto que te voy a preguntar puede parecer obvio, pero me interesa para todos los que vivimos acá en Chile, ¿no es cierto?, entender cómo Argentina llegó a este escenario, ¿no? Y sobre todo, qué responsabilidad tienen las administraciones, ¿verdad?, peronistas en este resultado, en esta situación que se ha generado. Bueno, da para un libro, ¿no? Pero yo creo que tenemos tiempo. Bueno, yo creo que Argentina es un país que en su momento creció mucho significativamente para estándares latinoamericanos y que incluso llegó a tener una sociedad de clases medias bastante notable para la región. Eso, perdura a medias, digamos, hoy en día, pero básicamente lo que ocurrió fue que el modelo económico peronista, llamémoslo así, que en su momento había dado frutos, llegó a su fin y no se lo logra reemplazar en un país dividido en dos coaliciones que tienen ideas muy distintas sobre lo que hay que hacer. Y yo creo que efectivamente las clases dirigentes tienen mucha responsabilidad en esto, ¿no? Es decir, en no haber sido capaces de encontrar un modelo económico de crecimiento que garantizara un nivel mínimo de vida a la sociedad, básicamente. Entonces en Argentina hay muchísima mala praxis económica. El nivel del debate económico es notoriamente primitivo. Esto, creo yo, le cabe más al partido peronista, que tiene
en general tiene una visión muy heterodoxa de la economía y que creo que, bueno, eso ha llegado ha llegado a su fin, es decir, los resultados son dramáticos. ¿Qué errores cometió, en definitiva, este gobierno como para profundizar aún más la crisis de este modelo? Este gobierno tuvo un poco de mala suerte, es cierto, se enfrentó a la pandemia, que no es un tema menor y que fue un desafío para varios países latinoamericanos, pero aceleró el proceso inflacionario, aumentando significativamente el déficit fiscal. El gobierno se escuda en el hecho de que tuvo que salir a crear un escudo social frente a los efectos negativos de la pandemia, pero lo cierto es que el aceleramiento inflacionario en estos últimos 4 o 5 años, Argentina ya venía a una inflación significativa, la mayor de América Latina después de Venezuela, pero en estos 4 años el deterioro de la situación económica es bastante visible para cualquiera que quiera ver los números. Pero sobre todo también un efecto devastador en términos de confianza, ¿no? Es decir, había bastante ilusión hace 4 años cuando asume un gobierno peronista que la gente creía que era moderado después de los años del exceso kirchnerista. Y el hecho de que ni Macri, que gobernó hace 4 años, ni Alberto Fernández, ni este peronismo moderado pueda resolver la situación, creo que sobre todo el principal legado es la desconfianza. Es decir, estos fracasos sucesivos lo que generaron es muchísima desazón en la sociedad. Ya, pues y en ese río revuelto hay una ganancia para un sector. El que Milei hoy día encabece las encuestas, a ver, si lo llevamos a 5 años atrás, ¿habría sido posible un Milei 5 años atrás? ¿Por qué entonces es posible hoy un Milei? ¿Qué ve la gente en él que lo podría convertir, como dices tú, en el próximo presidente de Argentina? Es muy interesante la pregunta. Hace 5 años Milei era una figura más bien mediática, un economista exótico desde su aspecto personal y desde las cosas que decía en la televisión, sobre todo en las redes. Es decir, es un fenómeno muy de los tiempos que corren, a partir de el fanatismo en las redes sociales, etcétera. Un economista que provenía de los límites, de los extremos del pensamiento económico, del libertarianismo, que es una tendencia, yo diría, no mayoritaria en el pensamiento económico, con posiciones muy extremas, muy vistoso en televisión y en redes sociales, lo cual hoy, insisto, en los tiempos que corren es un activo. Y comenzó desde ahí, desde una posición, insisto, muy mediática, comenzó a acumular popularidad frente al fracaso primero del gobierno del ingeniero Macri hace 4 años, o hace 8 años, y después de Alberto Fernández. En ese contexto comenzó a ser el depositario de montones de expectativas de la población que decían, bueno, si la política tradicional me dio esto, probemos con el loco, ¿no? Probemos con cuánto peor. Yo creo que la gente piensa, no podemos estar peor de lo que estamos. Y en ese contexto, bueno, votemos a este tipo que realmente parece a veces no estar en sus cabales. Y eso fue generando un crecimiento sostenido de la figura de Javier Milei, al punto de que, si bien todos pensábamos que iba a ser una buena elección en las primarias, terminó saliendo primero y hoy se lo marca como el favorito. Pero bueno, algunos, y me incluyo, estamos preocupados porque más allá de sus ideas parece ser un salto al vacío, es decir, un candidato, insisto, sin ningún tipo de rodaje político, sin ningún tipo de experiencia y con muy poco apoyo. Ya, ahora bien, vamos a entrar entonces en los detalles de quién es Milei, porque cuando uno lee su historia, sus declaraciones, desde hablar, ¿no es cierto?, de que la justicia social es una aberración, de la casta, ¿no es cierto?, inútil y parasitaria, pasando por voy a cerrar el Banco Central, creo que habló hasta de quemar el Banco Central, ¿no es cierto?, cerrar todos los ministerios posibles, que el Estado se reduzca casi que a 2 ministerios a la mínima expresión, en fin, a ver, toda esa retórica tan extrema, que tan grandilocuente, que prende mucho en redes sociales, por supuesto, pero ¿qué pasa con esa retórica? ¿Se cambia Milei una vez que asume la presidencia o en esta segunda vuelta, si es que se pasa ahí la segunda vuelta, va a moderar su discurso? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que Javier Milei moderó un poco su discurso porque en la previa, cuando todavía no era un candidato, hace 2 o 3 años, uno puede encontrar videos de él en las redes, en los medios de comunicación, en YouTube,
donde tiene propuestas exóticas, ¿no? Es decir, comercio libre de órganos, comercio libre incluso de bebés, ¿no? De una especie de mercado de la adopción. Él en algún momento tenía la premisa de que todo lo podía regular el mercado y que el mercado era mucho más eficiente, pero no solamente refiriéndose a un intercambio clásico de bienes y servicios, sino, insisto, órganos, bebés, armas, etc. Milei se fue moderando, buena parte de esas cosas no las dice más, focalizó mucho más en la economía. En economía sí tiene obviamente un discurso más hacia la derecha, eso que mencionabas tú sobre el Banco Central, la dolarización, que apuntan a un problema recurrente para cualquiera que conozca la situación argentina, el recurrente problema de la inflación en Argentina, ¿no? Entonces, Milei efectivamente se ha moderado. Algunos de los que lo acompañan, no. En los últimos días hubo una serie de declaraciones de aliados de Milei que siguieron insistiendo con algunas de estas ideas muy exóticas. Alguno incluso habló de la privatización de los océanos, por ejemplo. Es decir, ideas que a veces son como muy delirantes. Él mismo, sin embargo, Javier Milei mismo se ha moderado, ha focalizado más exclusivamente en cuestiones económicas. Lo que viene es una incógnita. Me da la impresión de que en su necesidad de hacer alianzas legislativas para poder pasar algún paquete de medidas va a tener que moderarse mucho más de lo que ya lo hizo, pero claro, eso también es un problema para él, porque para un político que hace campaña en contra de la casta política, después aliarse con esa casta política obviamente trae costos personales, costos reputacionales. Cuando tú dices que él está muy solo, a ver, ¿cuál es la estructura política y partidaria o de alianzas que tiene Milei? Se asoció, es decir, para competir necesitaba un partido político, formó un partido político nuevo que se llama La Libertad Avanza, e hizo alianzas con micropartidos, partidos muy pequeños de la derecha argentina, el Partido Demócrata, por ejemplo. Y algunos de esos dirigentes lo acompañan. Esos dirigentes, a diferencia de él, son, yo diría, conservadores clásicos, es decir, una derecha económica, pero además también valores muy conservadores en cuestiones sociales, cuestiones como el aborto, como las cuestiones de género, etcétera. Es decir, se parecería más, es decir, no él, ¿no? Pero los que lo acompañan, más parecido a las posiciones del Partido Republicano o de Kast allá en Chile, ¿no? Una especie de derecha más tradicional. Y después se asoció con figuras de segundo orden de la política tradicional, dirigentes de segunda línea, sindicalistas de segunda línea, es decir, tuvo una especie de alianza con la casta que él critica, pero, insisto, muy subterráneos, ¿no? Es decir, algunos dicen que se asoció con el subsuelo, ¿no? de la casta política, pero no tiene presencia territorial, ¿no? Es decir, no tiene gobernadores, no tiene diputados, no tiene senadores, es decir, en ese sentido sí, tiene muy poco apoyo institucional. Y entonces, si eso es así como tú lo describes, sería un desastre la gobernabilidad. ¿Cómo puede gobernar un gobierno, digamos, que no tiene esa presencia en el Parlamento, territorialmente hablando? ¿Cómo lo ves tú en términos de gobernabilidad? Muy mal, y ese es el principal desafío de la Argentina en los próximos 2 o 3 años. Es decir, algunos temen que Milei sea una reversión autoritaria al estilo de lo que tal vez vimos en Brasil o en los Estados Unidos. Yo creo que eso no es el principal problema, creo que eso no es lo principal que se avecina en el horizonte. Creo que lo principal que va a ocurrir en Argentina en los próximos 3 años es altísimos niveles de conflictividad social y de ingobernabilidad. Es decir, un presidente paralizado, un presidente con muchísimos problemas para pasar legislación en el Congreso, un presidente en conflicto permanente con el Parlamento, pero además con los movimientos sociales, con el sindicalismo, que en Argentina además es muy fuerte. Y de hecho me atrevo a más, me parece en este contexto me parece muy difícil que Milei pueda terminar los 4 años de mandato constitucionales. Es decir, el nivel de conflictividad y de parálisis es tan alto que yo imagino algo parecido a lo que pasó en Perú en los últimos años, o lo que viene pasando en Perú.
O sea, tú no lo das como un candidato y un presidente que va a durar todo su periodo, o sea, que va a tener que renunciar antes. Tal como están planteada la situación, me parece el nivel de debilidad política de este presidente y lo extremo de algunas de sus políticas y la baja, hasta ahora lo que ha mostrado, una muy baja propensión a la coalición y al diálogo. Me parece que en esa parálisis institucional la posibilidad de que tenga que renunciar o incluso que el Congreso Nacional le proceda a un juicio político, yo creo que son muy altas, efectivamente. Oye, realmente es un panorama bien apocalíptico el que tú estás describiendo, Juan. A veces nosotros nos quejamos acá en Chile de lo que estamos viviendo, nuestros propios dolores, ¿no es cierto? Y situaciones internas, pero cuando yo te escucho y cuando le sumas a eso la alta inflación, la situación de la calidad de vida de los argentinos, ¿verdad? Y el tema de la criminalidad, ustedes la tienen muy, muy difícil, muy difícil. Está muy difícil, yo creo que es una crisis sistémica, es una crisis que implica el fin de un orden económico, pero también un tembladeral político, que en este momento hay como una especie de tormenta de arena, es decir, no se puede ver el futuro, en algún momento eso se asentará y veremos hacia dónde se orienta la Argentina, pero claramente en este momento estamos en un momento de mucha confusión política. Esta elección viene en un mal momento, porque viene un momento, insisto, de mucha tensión, y el eventual ascenso de Milei es solamente un escalón más en esa tormenta, ¿no? Es decir, es parte de un proceso que ya lleva varios años de deterioro y que todavía no sabemos hacia dónde vamos a ir. Pero bueno, es decir, la parte positiva es somos campeones del mundo y eso, digamos, es una alegría para los argentinos. Bueno, exactamente, qué tremendo. Juan, fíjate, te quiero seguir preguntando porque, claro, tenemos entonces este escenario muy adverso. A nosotros los chilenos nos cuesta muchísimo, muchísimo comprender cómo un candidato presidencial al mismo tiempo es parte del gobierno y además es el ministro de Economía que tiene que poner la cara y pagar todos los costos de una economía que está tan deteriorada. A ver, explícanos eso, por favor, y entender qué posibilidades reales tú le ves a Massa de llegar al final y poder incluso ser el próximo presidente. Para el nivel de la economía, la verdad es que la candidatura de Massa es bastante sorprendente y está haciendo un trabajo bastante digno. Yo creo que las probabilidades de que finalmente pueda ganar son muy bajas, específicamente por su muy mala gestión económica, de la cual, por supuesto, no es enteramente responsable él solo, pero no ha logrado revertir, e incluso diría yo que ha logrado empeorar. El argumento un poco de él es algo así como, bueno, sin mí estaríamos peor. La respuesta a tu pregunta también implica entender un poquito cómo funciona el partido peronista, un partido con alas de derecha y alas de izquierda, un partido bastante peculiar para los estándares latinoamericanos, un partido muy grande, un partido, insisto, que tiene sectores que no siempre se llevan demasiado bien entre ellos. Entonces la candidatura de Massa, un líder joven, con cierto carisma, hiperactivo, trabajador, terminó siendo una candidatura, diríamos así, de consenso. Es decir, fue lo mejor que se encontró en un momento en el que todos los sectores del peronismo no podían ponerse de acuerdo sobre un candidato mejor. Y me parece que Sergio Massa lo que hace es garantiza el piso del peronismo. Es decir, no puede crecer mucho, no es un candidato que yo creo que vaya a ganar, pero al menos tracciona la cantidad de votos suficiente para que el peronismo no sufra una derrota estrepitosa y pueda sumar senadores y diputados. Y en ese contexto, bueno, es lo mejor que se encontró, digamos. Juan, ¿cómo definirías a esta derecha tradicional argentina cuya representante no es Patricia Bullrich? Te lo pregunto porque lo que nosotros observamos en Chile, y a propósito del proceso constitucional, ¿no es cierto?, es un Chile Vamos, que es la derecha tradicional, que de alguna manera se repliega ante la potencia de un partido republicano que ha adquirido mucha fuerza, particularmente en la última elección. Y quiero preguntarte si tú observas algo parecido a lo que está pasando a lo que pasa en Argentina respecto a lo que pasa en Chile.
Es similar a Chile Vamos, aunque me da la impresión, pero por supuesto no, ustedes saben más de política chilena, me parece que es un poco más progresista que Chile Vamos en algunas cuestiones sociales, por ejemplo. Es decir, no se podría parecer, salvando mucho las proporciones, por supuesto, se podría parecer más al Partido Demócrata estadounidense, es decir, es fiscalista y diría ortodoxo en cuestiones económicas, pero no tiene una agenda social conservadora, Juntos por el Cambio, que es esta derecha tradicional. Son los sectores tradicionalmente antiperonistas de la sociedad, es decir, son los sectores medios, los sectores más productivos, son los sectores más educados, son los que viven en las zonas más desarrolladas del país, lo que se llama aquí la zona centro. Patricia Bullrich es una representante de las familias tradicionales argentinas, pero no era la candidata, digamos, más del establishment del partido. El alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, aparecía con más probabilidades en la previa, pero creo que también en parte como resultado de la polarización que se está viviendo, los votantes en las primarias del partido prefirieron elegir a una candidata un poco más extrema, ¿no? Rodríguez Larreta estaba visto como un candidato bastante centrista, demasiado moderado. La pregunta que algunos se hacen ahora es si Bullrich es la candidata ideal en un contexto como este, donde frente a ella está Javier Milei, un candidato aún más extremo que ella. Cuéntame, hay un punto que no hemos analizado y tiene que ver con la propuesta de Milei de dolarizar la economía. Primero que nada, ¿se puede dolarizar la economía argentina? ¿Qué implicancias tiene? Bueno, hay dos tipos de respuesta a eso, una respuesta técnica primero y una respuesta política. La respuesta técnica son los detalles que manejan los economistas. La mayor parte de los economistas argentinos, el consenso es que esto es muy difícil, que eso o vendría a un costo altísimo, ¿no? Es decir, que la devaluación del peso necesaria para poder dolarizar tendría que ser brutal. Entonces que hay montones de obstáculos, insisto, técnicos para esta tarea. Argentina es un país grande. Por supuesto, no es el primer ejemplo en América Latina de una dolarización. Lo ha hecho Ecuador, lo ha hecho Panamá, de hecho, El Salvador, pero son países más chicos, con estructuras económicas menos desarrolladas que la Argentina. Entonces estaríamos hablando de un país grande, entre comillas, que sea el primer país grande que hace algo así. Entonces muchos economistas consideran que esto económicamente, técnicamente es inviable. Después está la cuestión política. Milei no tiene apoyos políticos como para hacerlo, e incluso algunos dicen que es anticonstitucional. La Constitución argentina dice que el Banco Central debe velar por la estabilidad de la moneda, con lo cual ese texto supone la existencia de una moneda. Entonces algunos hasta ahí dirían que Milei no lo puede hacer ni siquiera por criterios jurídicos, ¿no? que está prohibido por la Constitución. Es decir, de todos modos es una propuesta muy difícil de implementar y que incluso el propio Milei ha planteado que sería una reforma de segunda generación. Lo que fue en su momento una bandera importante de su campaña, ahora la está diluyendo. Diciendo, bueno, veremos más adelante en el futuro. Correcto. Bien, pues Juan Negri, te quiero dar las gracias. Ha sido realmente muy interesante conversar contigo. Hemos tratado de abarcar todos los elementos y todos los fenómenos que están involucrados, ¿no?, de cara a estas elecciones del próximo domingo. De verdad, gracias. Y vamos a ver, pues, qué es lo que pasa con este panorama que tú observas y el pronóstico que tú has hecho también respecto de si se impone o no la candidatura de Milei en segunda vuelta y logra llegar a ser presidente de Argentina. Muchas gracias una vez más. Gracias a ti, Mirna, un placer. Que tengas muy buen día. Saludamos hasta ahora a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Comenzaron los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. ¿Qué implicancias tiene esto para nuestro país? Vamos a estar al regreso conversando con la ex ministra del Deporte, Pauline Cantor, aquí en Al Pampán. Ya regresamos.
En instantes, una nueva entrevista